Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sabemos que Cristo nos hizo libres desde el momento que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, nuestros pecados pasados fueron borrados. Hay un borrón y cuenta nueva, hay un borrón y cuenta nueva. No es que hay un borrón nada más, hay un borrón y hay una cuenta nueva. Desde el día que vos aceptaste a Cristo en adelante, ¿no es cierto?, empieza una nueva cuenta con el Señor. La Biblia dice que Él, Dios Todopoderoso, agarró nuestros pecados y los tiró al fondo de la mar para no recordarse nunca más. Pero eso en el pasado. De hecho que Cristo murió con el propósito de que vos saldes esa deuda y le entregues el corazón al Señor. Ahora bien, ¿por qué hay personas que siendo creyentes están sujetos al pecado y no pueden librarse de ello? De aquellas cosas que son malas, pero que no pueden evitar. Esto es porque se han acostumbrado a hacer las cosas mal. Y quiero pasar a explicar esto para que ustedes puedan entender cómo es el ser humano. El hombre es un ser de costumbre y muchas veces esas costumbres les dominan. Cuando las costumbres son malas para nuestra vida espiritual, se hacen aditivas. Y ahí empieza el problema. Porque tenemos una adicción a hacer las cosas mal. Jesús nos llamó a ser libres. Pero hay ataduras, hay ligaduras, hay cosas que se tienen que romper en nuestra vida. Si bien Él nos llamó a ser libres y nos dejó una tercera persona para que en momentos en el cual necesitamos consolación, guía y restauración, Él esté haciendo su trabajo y nosotros le estemos permitiendo al Espíritu Santo. Amén. Eso se debe a que nuestra naturaleza, tenemos una naturaleza adámica, una naturaleza que viene cargando maldiciones generacionales. Entonces esa naturaleza es compatible con aquellas costumbres negativas y es enemiga de nuestro espíritu. La naturaleza del hombre, la carne, es enemiga del espíritu. Pablo hablaba de eso. Y debemos entender que para crecer espiritualmente debemos dar espacio al Espíritu Santo. Debemos entender que nosotros fuimos libres, no para hacer nuestra propia voluntad, sino para que entendiéramos que hay un camino, nos lleva a un destino, y ese destino es eterno. La carta a los Gálatas nos enseña esto. Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Así también ahora. Pablo habla de Ismael y Isaac, convirtiéndolo en una metáfora.
para poder explicar lo que proviene de la carne y lo que proviene del espíritu. Y lo que proviene de la carne nos esclaviza, desarrollando en nosotros una mentalidad de esclavo. El esclavo está sujeto a los patrones de conducta de esclavitud. Es por eso que no puede ser librado hasta el momento en que él se decida a conocer su mundo interior y entregar todos sus problemas al Señor. Eso se llama sanidad interior. Le permitimos al Espíritu Santo que entre en nuestra vida y transforme todo nuestro ser, pero nosotros somos conscientes de que el Espíritu Santo tiene que hacer la obra en nuestra vida, tiene que limpiar, barrer esa casa, ordenar esa casa. Pero necesita nuestra colaboración. Nada se hace en forma instantánea. Dios no va a cambiar tu manera de ser ni tu mentalidad a menos que se lo permitas. Para eso te dio libre albedrío. Y esto marca la diferencia entre aquellas personas que realmente quieren cambiar, ser transformadas por el Espíritu Santo, recibir la unción del Espíritu Santo, que el Dios Todopoderoso lo guíe y sea aún más un siervo de Dios. Esa es la idea de Dios. El propósito de Dios es levantar una generación de personas guerreras que se atrevan a agarrar el estandarte de Cristo y caminar en pos de la victoria hacia la nueva Jerusalén. Amén. El esclavo no tiene identidad. No tiene identidad propia. Una persona con identidad es una persona con derecho. A diferencia del esclavo, él no tiene derecho porque vive sometido a su patrón. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 7 versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo libre es del Señor. Asimismo, el que fue llamado según siendo libre, esclavo es de Cristo. Y algunos se preguntarán, pero ¿qué cambió? Nada más que de patrón, la esclavitud sigue siendo la misma. No, por supuesto que no. Lo que realmente Pablo quería decir, por eso que Pedro decía, pero hay muchas de las cartas que escribe Pablo que yo no las entiendo. Pero lo que Pablo quería decir es que el hombre, haber perdido la identidad espiritual, la recupera a través de Cristo. Y empezamos a tener la mente y la identidad de Cristo. Aún así, decidimos nosotros qué es lo que va a ser de nuestra vida. Ahora bien, el esclavo se acostumbra a vivir una vida sometida a obligaciones y cuando los hacen libres, escuche bien, cuando él obtiene la libertad, se acostumbró a hacer tanto, a depender tanto de su patrón, que ahora le cuesta vivir libre. Que aunque sepa y sea consciente, hay costumbres arraigadas en su ser. Es por eso que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, tratado por Dios, para que desaparezca esa mentalidad de esclavo y empiecen a tener la mentalidad de Dios.
Y solamente cruzaron el Jordán aquella generación que se atrevió a caminar por una promesa, que cambiaron su mentalidad, la generación antigua quedó en el desierto. Esto significa de que las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Desde el momento que vos aceptaste a Cristo, no creas que terminó todo ahí. Hay mañas, hay costumbres, hay ataduras, hay ligaduras, cerrojos de bronce, maldiciones generacionales, raíces de amargura y tantas cosas que invaden nuestro corazón, que se levantan como mecanismo de autodefensa. Y cuando nosotros vemos una circunstancia, o tenemos miedo, o enfrentamos con mucha prepotencia, o salimos corriendo, debemos permitir que el Espíritu Santo cambie nuestra identidad. Se acostumbró a vivir en forma esclavizada. Ese es el problema. Y sacar eso, ese es como el cáncer. Se ramifica y se extiende. Y no hace falta de repente una operación y ya se sanó. Pero hay personas que necesitan operarse 1, 2, 3, 4 veces para desarraigar ese cáncer. Y en la situación espiritual también es lo mismo. Hay cosas que están arraigadas ahí dentro de nuestros corazones, que no quieren salir fácilmente. Hablamos de liberación y yo tengo el ministerio de liberación. Pero no hablamos solamente de liberación, de posesión demoníaca, sino hay liberaciones que necesitan un tratamiento diferente. Hay liberaciones que necesitan, ¿no es cierto?, la ayuda, la asistencia de alguien para guiarlos, como un ciego, guiarlos. Esto es lo que vos necesitás. Entonces la persona descubre ese problema y se lo entrega al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo se encarga de tal manera que empieza a trabajar de forma que esa persona paulatinamente sea una persona diferente. Mira, Él puede cambiar tu carácter. Tu temperamento no lo va a cambiar, porque es tu identidad. Pero tu carácter, que fue formado durante mucho tiempo por aquellas circunstancias de la vida, eso va a cambiar el Espíritu Santo a medida que nosotros le entregamos. ¿Tenemos el deseo de recibir esa identidad espiritual? ¿Queremos cambiar nuestra identidad antigua y arruinada por la identidad de Cristo en nuestro ser? Eso es lo que nos ofrece el Señor. No hay nada más importante para la liberación de la esclavitud de Satanás que comprender y afirmar lo que Dios ha hecho por ti. Tú eres su hijo. Su hijo. Pero no se crea que por ser hijo de Dios no necesita cambios en su vida. No se crea que por ser hijo de Dios no necesita sanidad en su vida. No se crea que por ser hijo de Dios usted va a hacer lo que quiera. Ahí empieza a transformar Dios la vida de la persona. Dios no quiere que seas igual. Dios no quiere que seas mentiroso. Te aguanta, te tolera, pero no quiere. Dios no quiere que hagas una doble vida. No estoy hablando nada más que de los matrimonios, estoy hablando también de un cristiano cuando está en Cristo,
pero de la puerta de la iglesia se transforma en el increíble Hulk. ¿Eh? No sé cómo decirlo. El increíble Hulk me salió primero. Puede ser el increíble Falluto. Debemos tomar en serio esto. La actitud, las reacciones de las circunstancias de la vida son tremendamente afectadas por lo que vos creés de vos mismo. Por lo que vos creés de vos mismo. Dice la Biblia en Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Me agarro de la primera parte. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. El mundo espiritual tiene sus propias reglas pero para conocerlo nosotros tenemos que empezar a admitir esas reglas en nuestras vidas y la Biblia nos expresa específicamente que uno es lo que cree que es. Tú eres hijo de Dios, lo has creído. Pablo se levantó en la iglesia de Filipos escribiendo la carta y diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él creyó en la identidad espiritual. Si la percepción, yo no tolero a esta, hay gente que la vida me engañó, qué mal que estoy. Puedo tolerarlo cuando es nuevo, pero si uno cree verdaderamente que es una pobre víctima de Satanás, escuche bien, si uno cree que es una pobre víctima del diablo, es muy probable que viva de esa manera. Usted empiece a caminar siendo hijo de Dios. Y un hijo de Dios practica lo que profesa. Amén. Dice Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Es como que Salomón tuvo la idea de colocar todo en una balanza. Y muchas veces esa balanza se inclina del lado del hombre y no del lado de Dios. Hay muchos pensamientos en el corazón del hombre por el daño que ha recibido y por muchas cosas. Muchas cosas que no sirven, que son nocivas en el mundo espiritual, pero que las tiene porque no ha aprendido a dejar la mentalidad de esclavo y sigue con eso. Pero el consejo de Jehová está ahí, al alcance de tu mano. Jeremías 23:23, no está en el PowerPoint, pero dice Jeremías 23:23, dando a entender cómo actúa Dios y las posibilidades que tenemos de llegar a Él. Porque dice, porque yo soy Dios de cerca solamente y no Dios de lejos.
Y hay personas que lo tienen a Dios como a 10.000 años luz. Que para llegar a Dios tiene que congelarse. No es así. Pero si nos vemos a nosotros mismos como hijos, amados y aceptados por Dios, tendremos mayor oportunidad de vivir así. Esa es de entrada. Creamos verdaderamente. Ante las circunstancias, ante los problemas, empiece a pelear con su propia alma. Niéguese a los pensamientos negativos. Niéguese a los pensamientos de esclavo. Dios le quiere dar una nueva identidad. Pero usted se lo tiene que permitir. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Quiero hablar un poquito de esto. ¿Sabes por qué? Porque no nos identificamos con el mundo. Nos sentimos identificados, imperfectos y todo, pero nos sentimos identificados con Cristo. Por eso el mundo no nos conoce. No por la manera de vestir, porque no te vale de nada vestirte. Mi mamá decía, aunque la mona se vista de seda, mona queda. A mí eso me va y me viene. Pero lo importante es vestir nuestros corazones, sentirnos hijos de Dios, cambiar la identidad. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero, ¿por qué dice eso Juan? Porque vos vas a cambiar tu identidad por la identidad de Cristo. Entonces te vas a identificar con Él. Le vas a ver tal cual como Él es. ¿Me está entendiendo? Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Esto no es obligatorio, pero a medida que vos conocés al Señor, te vas a dar cuenta de lo nocivo que sos en el mundo espiritual y vas a querer cambiar, y cada vez vas a querer más del mundo espiritual, cada vez vas a querer más unción, cada vez vas a querer más manifestación del Espíritu, cada vez el Señor va a bajar con su gloria. Pero tú tienes que entender, tú se lo tienes que permitir. Jesús había dicho que por los frutos los íbamos a conocer. Cuando tenemos una identidad ya formada como ser, somos totalmente diferentes a aquellas personas que tienen una identidad formada espiritualmente hablando. Entonces sus frutos son completamente diferentes, distintos. Su manera de ser, su manera de pensar es una cosa completamente diferente, totalmente distinta. Como no tiene cabida en este mundo, no porque lo rechazó, no vive dentro de una botella. El cristiano no vive dentro de una garrafa. Se tiene que comunicar con el mundo, pero es diferente. Porque su anhelo, su deseo, él apunta hacia las cosas de arriba. Pablo decía en la carta a los Colosenses, capítulo 3, dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba. En uno de los proverbios dice, bueno,
crezcamos hacia arriba, no hacia abajo. No todos los cristianos experimentan una liberación completa porque no saben su posición en Cristo, ni tampoco entienden lo que significa ser hijo de Dios. Viene el profeta fulano de tal y te dice: vos vas a ser un gran empresario, vos vas a ser un predicador de multitudes. Y la persona se queda con todos los daños dentro de sí. Y cuando empieza a querer hacerse el espiritual, su reacción, su manera de andar, su manera de encaminar la vida es completamente diferente. Tito 1:16 dice, no está en el Pablo, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan. Después hay una lista larga. Pero quiero que entiendan, el propósito de Dios no es que te quedes estancado, sino que avances, que crezcas. Con dificultades, con problemas, con tropiezos, pero que vayas hacia adelante. Ser hijo de Dios es cambiar nuestra mentalidad de esclavo por la mentalidad de Cristo. Es desechar las costumbres que te esclavizan. Y Pablo lo dice de esta manera. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 26. Escape del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Por qué te crees que te tienta el enemigo? ¿Sabes por qué? Para hacerte su esclavo. Para que vos no te levantes contra él. Dios te eligió desde el vientre de tu madre, desde antes de la fundación del mundo. Tiene un plan específico, pero no para que seas pobre víctima de Satanás, sino para que seas hijo de Dios y que tengas autoridad. Ya la diferencia, ¿no? Obviamente, el apóstol Pablo habla de las ataduras del alma. A Satanás no le interesa meter 4, 5, 6, una legión de demonios dentro de una persona. No es tanto eso. Con el simple hecho de que vos tengas un pensamiento diferente o contrario a la voluntad de Dios, para él está todo bien. Por eso es que produce tanto daño en la persona. Tú eres lo que crees que eres. Y aquellos que creen, y estoy hablando en lo más profundo de nuestro ser, estoy tocando fibras sensibles en su corazón. Creer lo que yo creo que puedo ser no implica un proceso en el cual la persona sufre cambios, transformación. Es por eso que Pablo decía en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos habla de que si bien el deseo de Dios es cambiar nuestra vida, Dios sabe perfectamente que no va a suceder de un día para otro. Pero que necesitamos como culto racional una entrega todos los días a Él, cargar la cruz de Cristo, porque muchas veces ni sabemos para qué sirve la cruz de Cristo.
Y ahí es cuando nosotros empezamos a dejar de ser para que sea Él en nosotros. Las Escrituras son muy claras al respecto. Dice en Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y yo creo que ya lo habré dicho montones de veces. Él nos dio autoridad como hijos de Dios. Pero no es esa autoridad que nosotros pensamos, sino es una autoridad legal, es un documento. Los griegos decían exousia, un documento que servía, que te identificaba como persona, como un documento único de identidad, y que vos tenías derecho, eras diferente a los demás, ya no eras esclavo, sino que la sociedad te aceptaba y tenías los derechos, todos los derechos adjudicados a través de exousia. ¿Me está entendiendo? Entonces, la persona caminaba no con prepotencia ni nada por el estilo, sino sabiendo que tenía derecho de sentirse en cualquier circunstancia en la cual se encontraba, sabía a quién apelar. En el mundo espiritual es exactamente lo mismo. Es por eso que Juan, en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, habla de esto. Debemos asumir la posición que tenemos en Cristo como hijos de Dios delante del diablo. ¿Me entendió? Delante de Satanás. ¿Cómo te presentás? Ay, qué chucho, Marucho. No es así. Como hijos de Dios, ante las tentaciones que Él te presente, y renunciar a los pensamientos que te esclavizan, que te engañan. Que manifiestan la mentalidad de esclavo. Y permitir al Espíritu Santo que persuada nuestra mente. Él tiene que darte convicción. El Espíritu Santo está para darte convicción. Él te tiene que persuadir de que eres hijo de Dios, pero tú se lo tienes que permitir. De los derechos que tenés como hijo de Dios. Dice en Romanos, un pasaje muy conocido, Romanos 8, 16 y 17, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17 dice: y si hijos también, herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuándo vamos a ser glorificados? Cuando esa identidad de Cristo actúe en nosotros y nosotros asumamos el rol de cristiano. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Él se comunica con nuestro espíritu. Y ya saben la función, pero lo vuelvo a repetir. Nuestro espíritu se comunica con nuestro intelecto se comunica con la emoción se comunica con la voluntad. Manifestamos lo que somos porque tenemos una relación, una intercomunicación con el Espíritu Santo y somos totalmente diferentes. Manifestamos lo que somos por dentro. Somos espíritu para recibir al Espíritu Santo
Tenemos un alma para entenderle y un cuerpo para manifestarle. Quiero resaltar un aspecto importante de nuestra identidad y posición en Cristo. Muchos de ustedes ya pueden haber comprendido el verdadero significado de la Biblia. Pero creo que es de suma importancia que la llevemos a la práctica, ejerciendo los derechos de hijos de Dios, aún combatiendo contra el pecado. Solo así podemos cambiar nuestros pensamientos de esclavo por la mentalidad de Cristo. Tener una identidad espiritual. El tema de la identidad espiritual, escuche bien, el tema de la identidad espiritual y madurez en Cristo es tan importante que debo resaltar que usted espiritualmente es eternamente, va a vivir eternamente siendo esclavo o siendo libre. Depende de la decisión que tomes. Hablemos un poco de los pensamientos positivos. Esto es algo que yo quiero dar a conocer brevemente, un chiquito. Pensamientos positivos. Yo me acuerdo, hace ya un tiempo, había un hermano que se congregaba con nosotros y yo necesitaba comprar un repuesto y sabía que no lo iban a conseguir en ningún lado y que tenía que buscar la manera de reemplazarlo para poder darle utilidad. Y este hermano tenía una moto, me dice: soy pastor, vamos a buscar. Pero mira que es difícil. No, para Dios no hay nada imposible. Está bien, le dije. Subí arriba de la moto. Vas a ver, pastor, yo te digo, hay que tener fe, hay que tener fe, hay que tener fe. Nos fuimos a otra casa de repuesto. Llegamos ahí, vas a ver, pastor, la fe mueve el monte. Ah, la pinta, dije yo, me va a predicar a mí. Bueno, dale, ya que tenés fe. Sales de la casa de repuestos con la cabeza agachada. ¿Qué pasó? ¿No tenés fe? Le dije. No había, me dice. Pero vamos a hacer, vamos a buscar. Vas a ver, hoy vamos a conseguir. Y era como las 7 de la tarde y nosotros estábamos dando vueltas. Y le dije, ¿viste, hermano? Le dije. Hay una cosa que vos tenés que entender. Los pensamientos positivos se ajustan a la voluntad de Dios y a la obediencia. Vos podés proclamar lo que vos quieras, pero si es tu voluntad, vas a perder tu tiempo. Te lo digo por experiencia. Así es la mente que cree ser positivo. No es malo ser positivo, no estoy hablando de que sea malo, pero estaría mejor si fuera guiado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes qué? Cuando nosotros ajustamos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, estamos en una sintonía con Él. Lo único que nosotros aguardamos con esperanza es que aquellas cosas que te necesitamos recibir, las vamos a recibir en su tiempo. Y no necesitamos, ¿no es cierto?,
proclamar bajo nuestros propios derechos y nuestra propia mentalidad, con nuestra propia manera de ser, algo que no se ajusta a la voluntad de Dios. Lo único que necesitamos es esperanza. Y yo le demostré a este muchacho. Viene un hermano, pastor, me enteré que necesitaba este repuesto y yo casualmente tenía esto en casa. Tomá, te lo regalo. Entonces le dije al hermano, ¿qué tal? ¿Cómo obra Dios? Tenga en cuenta eso. Primera de Pedro, con esto quiero terminar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos, sujetate. Que tu entendimiento se sujete a los parámetros bíblicos y de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiso decir Pedro. Sed sobrios. La palabra sobrios, del griego nefalio, que significa mente sana. Una persona que toma no es sobrio. Su mente no está bien. Sé sobrio. Y esperad por completo en la gracia que se os trae cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, escuche, lea la Biblia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, o sea, no conociendo, errabas, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y acá los legalistas lo agarran, no, acá lo que dice, no, lo que dice es lo siguiente. Si vos sos compatible con lo que te ofrece el mundo, pues entonces dentro de los parámetros del cristianismo no tenés cabida. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que significa jajismo en griego. ¿Ok? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vuelvo a repetir, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Dale un fuerte aplauso al Señor.